30 segundos. En 1969, Neil Armstrong pisó la superficie lunar y pasó a los libros de historia como el primero de los 12 hombres que caminarían sobre la Luna. Es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Pero en 1961, cuando Kennedy prometió poner a un hombre en la Luna, la NASA apenas había conseguido poner uno en órbita. Fue una gran sorpresa. Un salto repentino de poner un hombre en la órbita terrestre a llevar a 3 a 400.000 kilómetros y traerlos de vuelta. La NASA tuvo menos de 10 años para enseñar a un equipo de astronautas a superar los desconocidos retos de una misión a la Luna. ¿Podría sobrevivir un humano en ese entorno tan hostil? Nadie sabía cuáles podrían ser los efectos físicos y psicológicos de un vuelo espacial. Los astronautas no solo tenían que viajar por el vacío del espacio, sino que tenían que aprender a aterrizar en la Luna y regresar. Pero para la NASA, clavar banderas y dejar huellas no era suficiente. Era muy importante que todos los astronautas que fueran a caminar por la superficie lunar hicieran simulaciones de toda la misión, que aprendieran a recoger muestras lunares, a realizar experimentos, a hacer buenas fotografías, que practicaran sin parar. 3, 2, 1. Despegue. Hemos despegado. Estamos hablando de un logro que está al límite de lo que podríamos lograr incluso hoy en día. Estaban decididos, no se rendirían ante ningún reto y finalmente fueron los únicos seres humanos que exploraron otro mundo. Vamos a ser testigos de la increíble historia de cómo la NASA entrenó a los mejores pilotos del país para volar hasta la Luna y dar un gran salto para la humanidad. Los astronautas del Apolo. Realmente magnífica. ...1958... La Guerra Fría cogía impulso y el ejército estadounidense seguía desarrollando nuevos misiles. Pero la NASA tenía un objetivo diferente. Solo un año después de que el Sputnik fuera puesto en órbita, la recién creada agencia espacial anunciaba públicamente su primer programa espacial, el Proyecto Mercury. Su objetivo, poner un hombre en órbita antes que los soviéticos. Este proyecto fue vital para demostrar que los estadounidenses podían salir al espacio gracias a tecnología diseñada por las empresas aeroespaciales del país. Hay que recordar que hace más de 50 años la situación internacional estaba dominada por una batalla geopolítica entre dos ideologías enfrentadas. Estaban la Unión Soviética con el comunismo y Estados Unidos con el capitalismo. Mercury era el proyecto con el que Estados Unidos lograría adelantarse y alcanzar este objetivo. Y comenzó la búsqueda de astronautas. La NASA necesitaba pilotos capaces de enfrentarse a los desafíos desconocidos de los vuelos espaciales, así que recurrieron a los mejores del país. El ejército había hecho muchas pruebas a gran altitud, muy arriesgadas, para investigar la estratosfera. Si llegábamos más allá de la estratosfera, alcanzaríamos nuestro objetivo antes que el enemigo. Lanzamiento. La presión del depósito está subiendo. El piloto de pruebas llevaba el avión hasta el límite de la capacidad de su diseño, lo que llaman la envolvente. Nadie sabía cuáles serían los efectos físicos y psicológicos del vuelo espacial. No había precedentes, así que recurrieron a lo mejor, personal militar con una forma física excelente. Aunque parezca un accidente, tanto el piloto como el avión sobrevivieron para continuar con el programa. Así que para la primera selección de astronautas que se convertirían en los 7 del Mercury, eligieron exclusivamente a pilotos de pruebas del ejército. Algunos de la Armada, otros de las Fuerzas Aéreas, de los Marines. Lo principal era que fueran pilotos de pruebas para ser candidatos a astronautas. Según nos informan, de los 473 pilotos de pruebas que fueron preseleccionados, 110 cumplieron finalmente los requisitos básicos.
Han de ser graduados de la Escuela de Pilotos de Pruebas de la Armada o las Fuerzas Aéreas. Tener 1500 horas de vuelo. Pilotar aviones a reacción. Tener formación de ingeniería. Menos de 40 años en el momento de la selección. Y medir 1,80 o menos. De esos 110 candidatos, la NASA seleccionó a 32 finalistas. Esos 32 pilotos pasaron todas las pruebas médicas imaginables. Les examinaron y analizaron hasta el extremo. Nadie sabía a qué iban a enfrentarse. No sabían si se podía tragar comida en el espacio, si el corazón funcionaría con normalidad o si les circularía la sangre. Los pilotos fueron una parte muy importante en la investigación de los límites físicos del ser humano. Fueron conejillos de indias, pasaron cualquier prueba imaginable, les inspeccionaron hasta el último orificio que ni sabían que tenían, todo para elegir a los astronautas de las primeras tripulaciones que saldrían al espacio. Les seleccionaron por sus capacidades, su resistencia, su condición física, su estado mental. Eran los mejores, la crème de la crème. Buscaban a gente en un estado físico perfecto para poder saber cómo responderían sus cuerpos en entornos muy exigentes que podrían encontrarse en un vuelo espacial. El 10 de abril de 1959, la NASA anunció los nombres de los hombres elegidos para su primer programa tripulado espacial. Alan Shepard, Gus Grissom, John Glenn, Scott Carpenter, Wally Schirra, Gordon Cooper y Dick Slayton se convirtieron en los 7 del Mercury. Saltaron a la fama como héroes nacionales destinados a conquistar la nueva frontera espacial. Se habían planificado 6 vuelos espaciales tripulados y los 7 del Mercury pasarían un riguroso programa de entrenamiento. Después de ser seleccionados, los hombres acudieron al primer entrenamiento. El programa académico incluye aeronáutica. Los astronautas aprenderán las habilidades básicas para hacer observaciones científicas, aparte de un estudio a fondo de la fisiología del vuelo orbital. Finalmente, en mayo de 1961, la NASA seleccionó a Alan Shepard para que fuera el primer estadounidense en salir al espacio. La cuenta atrás para una de las mayores aventuras del hombre comienza en Cabo Cañaveral, Florida. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Despegue. Recibido. Despegue. El reloj está en marcha. Aquí Freedom 7, os recibo alto y claro. Nivel de combustible correcto. 4G, 5,5 en la cabina. Oxígeno correcto. Todo está en orden. ¡Qué vista más bonita! Después del éxito de Shepard, el astronauta John Glenn se convertiría en el primer estadounidense en orbitar la Tierra. Los periodistas se enteraron a través del oficial de información que el elemento crucial está listo. El mismísimo John Glenn. Todas las luces del panel son correctas. Tenemos luz verde. Cordón umbilical fuera. Verificación. Presurización. Lista. Oxígeno líquido. Listo. Sistemas de agua. Listo. Cápsula Mercury. Lista. Ignición. 3, 2, 1, 0. Recibido. El reloj está en marcha. Allá vamos. Ve con Dios, John Glenn. Hasta ahora ha sido movidito. Gravedad cero y me encuentro bien. La cápsula está girando. Esta vista es tremenda. Los logros del Mercury demostraron que el hombre podía salir al espacio, sobrevivir y volver a casa. Fueron unas misiones de libro. Todo salió según lo previsto. Pero el Mercury solo podía volar durante unas horas. No podía acoplarse a otra nave espacial. Los paseos espaciales no eran posibles. No era más que un hombre dentro de una lata. Ahora que podíamos hacer eso, ¿qué más podríamos hacer?
Las 6 misiones Mercury tuvieron un éxito increíble. Fueron proyectos científicos pioneros, pero Estados Unidos ya estaba mirando al futuro. Inspirado por los logros del Mercury, el presidente Kennedy hizo unas atrevidas declaraciones ante el mundo. Creo que esta nación debería comprometerse a lograr el objetivo, antes de que acabe esta década, de llevar un hombre a la Luna y traerlo sano y salvo a la Tierra. Creo que esta nación debería comprometerse a lograr el objetivo, antes de que acabe esta década, de llevar un hombre a la Luna y traerlo sano y salvo a la Tierra. Si la NASA quería alcanzar el ambicioso objetivo de Kennedy antes del final de la década, necesitaría un programa espacial más avanzado que allanara el camino hacia la Luna. Así nació el programa Apolo. Pero apenas dominaban los vuelos espaciales y una misión a la Luna presentaba unos desafíos colosales. Para superar el vacío tecnológico entre el proyecto Mercury y el programa Apolo, la NASA anunció el proyecto Géminis, un programa más avanzado con 2 tripulantes. 10 vuelos Géminis entre 1965 y 1966 darían los primeros pasos reales para entrenar a los astronautas del Apolo con vistas a una misión lunar. En la carrera hacia la Luna, muchos pasan por alto el proyecto Géminis, y sin esas 10 misiones tripuladas, no habríamos llegado a la Luna antes de 1970. Cada detalle de los procedimientos necesarios para llegar a la Luna hubo que ensayarlos en la órbita terrestre, y eran unos retos considerables. ¿Podría un ser humano sobrevivir en un entorno de microgravedad? ¿Cómo se acoplarían 2 naves espaciales en órbita mientras viajaban a miles de kilómetros por hora? ¿Cómo se ensayan las técnicas que permitirán a un ser humano sobrevivir fuera de la nave en un entorno increíblemente hostil? En la época del proyecto Mercury, nada de esto había sido ensayado, pero con un mínimo margen de tiempo se diseñó la nave espacial Géminis. 16 astronautas Géminis fueron elegidos para recibir una formación avanzada. Gus Grissom, Wally Schirra y Gordon Cooper llegaron del proyecto Mercury y otros 13 astronautas recién seleccionados se unieron al programa. Todos eran pilotos de pruebas militares con títulos de ingeniería avanzada, a excepción de Neil Armstrong, un piloto de pruebas civil que ya trabajaba para la NASA. Uno de los principales objetivos del proyecto Géminis era perfeccionar los paseos espaciales. Si un hombre iba a caminar por la superficie de la Luna, primero debería abandonar la seguridad de la nave espacial. Los astronautas del Géminis fueron los primeros en practicar estos paseos espaciales especializados, llamados EVA, actividades extravehiculares. Aprender a sobrevivir y trabajar fuera de la cápsula era la mayor prioridad de la NASA. Entrenar para los paseos espaciales es complicado cuando estás en la Tierra, en un entorno con gravedad. Inicialmente, los astronautas practicaban en lo que llamaban suelos de aire, una plataforma con una superficie brillante, básicamente una mesa muy grande. Desde abajo bombeaban aire a la plataforma y se deslizaban por la mesa. Los astronautas practicaron con la unidad de maniobras manuales conocida como pistola casera, un dispositivo que permitía al astronauta echar chorros de oxígeno presurizado por una boquilla para controlar su velocidad y dirección en el espacio. La NASA también intensificó el entrenamiento en gravedad cero para simular la ingravidez del espacio. La mejor manera de practicar con gravedad cero era en lo que se conocía como el cometa del vómito, un avión KC-135 al que habían quitado todos los asientos y que trazaba una curva parabólica. Después de levantar el vuelo a 2,5 G, un ascenso en ángulo de 35 grados proporciona 15 segundos de gravedad cero. La maniobra termina con un descenso a 35 grados hasta los 3.000 metros. Durante 20 o 30 segundos se puede recrear una condición de ingravidez. El 23 de marzo de 1965, el veterano del Mercury Gus Grissom y John Young se preparaban para la primera misión tripulada del proyecto Géminis. Géminis, aquí control.
Queda 1 minuto para T. T menos 60 segundos y contando. Su objetivo principal, realizar un vuelo de prueba con la nueva nave espacial Géminis totalmente maniobrable. Capcom, prueba de voz. ¿Me recibís? Todo en orden. Afirmativo, alto y claro. 30 segundos para despegue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y despegue. El reloj está en marcha. Inicio del balanceo. Recibido, balanceo. Buen viaje, Molly Brown. Amén. Vale, listos para la segunda fase. Muy bien, desde aquí tiene buena pinta. Recibido. Vamos paralelos al horizonte. Recibido. Todo bien, Molly Brown. Durante la misión de 5 horas, controlaron los propulsores para ajustar la forma y altitud de su órbita. Géminis 3 fue un éxito y sirvió para perfeccionar las técnicas de vuelo que serían vitales para una misión lunar. En junio de 1965, los astronautas Ed White y Jim McDivitt volaron en la Géminis 4. Completaron 66 órbitas en la primera misión de la NASA de varios días. El astronauta Ed White completó el primer paseo espacial estadounidense. Vale, estoy fuera. Voy a girar un poco hacia afuera. Lo estoy controlando. Me siento genial. Unido a la nave espacial, pasó 20 minutos en el espacio. Parece un guante térmico, Jim. Lo es, Ed. Vale. Voy a pasar por encima de la nave. Vale, allá voy. Vale. Es una experiencia maravillosa, tremenda. El paseo espacial de Géminis 4 demostró que los trajes funcionaban, que los seres humanos podían estar en el espacio. El siguiente reto era probar si los astronautas podían realizar trabajos o no. Aquí es donde aparecieron las dificultades. Géminis 9, 10, 11 y 12 fueron 4 misiones en las que se intentaron practicar cómo sería realizar actividades físicas en el espacio, y este entorno es implacable. En Géminis 9, la NASA descubrió que un paseo espacial supone un gran esfuerzo. Eugene Cernan, que acabó siendo el último hombre sobre la Luna, adelgazó aproximadamente 6 kilos durante su primera salida espacial. Entre el sudor y el peso del traje espacial, apenas pudo volver a la cápsula Géminis de una sola pieza. En las misiones Géminis 10 y 11, en cuanto los astronautas tuvieron que llevar a cabo alguna tarea, sus trajes espaciales se sobrecalentaban y se dieron cuenta de que requerían un esfuerzo muscular increíble. Los retos eran cada vez mayores. Si la NASA no resolvía esos problemas, no podrían poner un hombre en la Luna. El último paseo espacial Géminis recayó sobre los hombros de un astronauta novato, Buzz Aldrin. Aldrin, un buzo experimentado, encabezó un nuevo programa de entrenamiento acuático conocido como flotabilidad neutra. En un traje inflable presurizado, el astronauta Edwin Aldrin, piloto de Géminis 12, lleva 30 kilos de plomo como lastre. Unos buzos profesionales le están colocando en la estación de trabajo. El tanque de flotabilidad neutra es la mejor simulación de microgravedad que se puede conseguir en la Tierra, que básicamente es un entorno ingrávido. Se sumerge al miembro de la tripulación y al equipo con el que tiene que trabajar en un tanque lleno de agua para poder ajustar la flotabilidad y que se oriente con libertad. Esta simulación subacuática crea una condición de flotabilidad neutra. El piloto experimenta un efecto parecido al de la gravedad cero.
Es imprescindible para averiguar, por ejemplo, cuánto se tarda en hacer las cosas y, por supuesto, si es fácil hacerlas sin gravedad. Los trabajos realizados por el piloto Aldrin son los que se realizarán en la misión Géminis 12. Muchos de los problemas que se habían manifestado anteriormente desaparecieron, en parte debido a la habilidad de Buzz, pero también por haber aprendido de los horribles paseos espaciales anteriores. Si los pilotos de pruebas involucrados no hubieran realizado esos trabajos, no habríamos alcanzado el nivel de madurez que teníamos cuando Géminis 12 despegó en noviembre de 1966. La NASA tenía una última oportunidad para realizar el EVA perfecto. Gracias al entrenamiento en flotabilidad neutra, Buzz Aldrin logró completar un paseo espacial de más de 5 horas. ¡Enhorabuena! En diciembre de 1965, los astronautas Frank Borman y Jim Lovell se embarcaron en una misión de 14 días para investigar los efectos del vuelo espacial a largo plazo en el cuerpo humano. Después de 11 días de misión, el Géminis 7 se acopló en órbita al Géminis 6A. Géminis 7, ¿podéis ver al Géminis 6 con facilidad por las ventanillas? Afirmativo. Vamos volando al lado, a unos 5 metros de distancia. Recibido. Trabajando en equipo, los 4 astronautas finalizaron el primer acoplamiento espacial tripulado. ¿Cómo os sentís al haber conseguido un nuevo récord para Estados Unidos? Ya era hora. Sí, enhorabuena. Después de 2 semanas en el espacio, Borman y Lovell regresaron victoriosos a la Tierra, demostrando que el hombre podía sobrevivir a un vuelo espacial de larga duración. Las exigencias del proyecto Géminis llevaron a todas las tripulaciones de 2 hombres a su límite físico y psicológico. El proyecto Géminis fue creado para completar las 3 tareas claves de una misión lunar. Un vuelo de larga duración de hasta 14 días, actividades extravehiculares, paseos espaciales. Y finalmente estaba el acoplamiento, que era esencial para regresar a la nave nodriza desde la superficie lunar. Sin Géminis, todo eso habría entrado en el programa Apolo, que se habría retrasado varios años. De las últimas 5 misiones Géminis, todos los tripulantes fueron a la Luna en el Apolo. Eso demuestra que habían escogido a los mejores. Tenían determinación, no se rendirían ante ningún reto y se acabarían convirtiendo en los únicos seres humanos en haber explorado otro mundo. La fecha límite del presidente Kennedy eran 4 años. Toda su atención debía centrarse en el colosal reto del programa Apolo para llevar un hombre a la Luna antes de que terminara la década. Cuando el programa Géminis llegó a su fin, el diseño y la construcción de la nave Apolo estaban muy avanzados. Habían incorporado los detalles necesarios para llevar a cabo una misión lunar, y estas máquinas tan sofisticadas necesitaban astronautas altamente cualificados para pilotarlas. Teníamos una nave espacial con 2 elementos independientes de una importancia crucial. Por un lado, el módulo de mando, la única parte que regresará a la Tierra, en la que estaban las dependencias de los astronautas y que se quedaría en la órbita lunar. Y luego está el módulo lunar, un vehículo increíblemente endeble, pero capaz de transportar a 2 astronautas hasta la superficie lunar y de vuelta para acoplarse con el módulo de mando que estaría orbitando. Al tener 3 tripulantes en una nave espacial configurada para 2, estaba claro que una persona no podía aprender todo. Por eso la especialización fue decisiva cuando los astronautas fueron asignados al proyecto Apolo. Los pilotos del módulo de mando usaban simuladores de vuelo especializados. Practicaban el acoplamiento, la navegación y vuelos en las órbitas terrestre y lunar. Mientras, los comandantes y pilotos del módulo lunar perfeccionaban los delicados procedimientos de aterrizaje en simuladores del módulo lunar.
Las personas más perversas, maquiavélicas y desagradables que te puedas encontrar en un programa de entrenamiento son los supervisores de simulación o SimSAPs. Su trabajo consiste en imaginar cualquier problema que pueda presentársele a la tripulación y alguno más. Sin piedad, hacen que la tripulación pase por el estrés más agobiante, técnico, emocional y psicológico que puedan y se sientan a mirar cómo lo afrontan. Este tipo de caballeros son una pieza clave del proceso de entrenamiento. A veces quieres coger y estrangularlos, pero son cruciales porque estresan a las tripulaciones más allá de los límites de lo que son capaces. Y es esa zona desconocida del potencial de un astronauta la que buscan los SimSAPs para encontrar nuevas soluciones. Así que son muy importantes. En realidad no son tan malos. 2, 1, ya. Listos para entrar en órbita, listos para entrar en órbita. Octubre 1968. La NASA lanza el Apolo 7, la primera misión del programa para realizar un vuelo de prueba con 3 tripulantes en el módulo de mando que orbitará alrededor de la Tierra. Precioso, es increíble, qué bonito. 10, 9, inicio de la secuencia de ignición. Todos los motores están encendidos. Despegue, ha despegado. Se ha retirado la torre. 2 meses después, el Apolo 8 lleva a cabo el primer vuelo de prueba tripulado del cohete Saturno V. Apolo 8, aquí Houston, listos para inyección translunar, cambio. El Apolo 8 también es la primera misión en volar a la Luna, donde la tripulación realiza pruebas del módulo de mando en la órbita lunar. La misión logra poner a prueba procedimientos de navegación y orientación vitales para un alunizaje. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. Dios dijo, haya luz. Y hubo luz. Marzo de 1969. El Apolo 9 lleva a cabo las primeras pruebas del módulo lunar. ¿Cómo se porta ese deportivo, Jim? Bastante bien. La tripulación logró acoplar los módulos lunar y de mando en la órbita terrestre por primera vez. Apolo 9, aquí todos están locos de contento. ¿Todo bien? Sí, muy bien. 9 de mayo de 1969. El Apolo 10 regresa a la Luna. Houston, podéis decirle al mundo que hemos llegado. La misión ensayó un aterrizaje lunar completo y pasó volando a 12 kilómetros de la superficie de la Luna. Estamos muy abajo, Charlie. Recibido, la trayectoria es correcta. Al finalizar las pruebas, todo está listo para intentar un alunizaje. Julio de 1969. El Apolo 11 está listo para su lanzamiento. 5, 4, 3, 2, 1. Despegue. Ha despegado. A la espera de 1 Bravo. 1 Bravo. Tiene buena pinta. Muy buena. 4 hacia adelante, un poco a la derecha. Vale, motor parado. Houston, el Águila se ha posado. Recibido, Águila. Es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Después de casi una década de trabajo, la NASA ganó la carrera hasta la Luna, y los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros de los 12 hombres que caminarían sobre la superficie lunar. El Apolo 11 fue un gran logro para la NASA porque demostró que el plan de la misión y la manera de programar todos los pasos necesarios, la tecnología y el equipo habían funcionado de verdad. Fue una verificación de la ingeniería. Para el mundo en general, comenzó un nuevo capítulo en la exploración de otros mundos. Y que los seres humanos salieran de la Tierra, su hogar, el origen del hombre, para caminar sobre la superficie de otro mundo, fue un paso muy importante para la humanidad en su conjunto. Aunque la carrera espacial tenía motivaciones políticas, los beneficios científicos del objetivo de Kennedy no pasaron desapercibidos a la NASA.
Si los astronautas podían explorar y coger muestras de la superficie lunar, el conocimiento humano de la Luna, la Tierra y el Sistema Solar aumentaría considerablemente. Tras el éxito del Apolo 11, la NASA organizó 6 misiones más de alunizaje. Cada una tenía sus objetivos científicos y la NASA aceleró la formación científica de los astronautas. Era muy importante que todos los astronautas que caminaran por la superficie lunar tuvieran experiencia como pilotos de pruebas o científicos y recibieran una formación para reconocer diferentes minerales. Así que pasaron una serie de programas intensivos de aprendizaje en lugares como el Gran Cañón. Incluso fueron a Islandia y Hawái para ver campos de lava, donde eminentes geólogos les enseñaron a reconocer diferentes minerales y a interpretar las relaciones entre ellos. También hicieron muchos ejercicios en clase, observando piedras bajo el microscopio y a simple vista. Fue una experiencia muy valiosa en la que participaron algunos de los mejores geólogos del mundo. Cuando los astronautas llegaron a la superficie lunar, lo primero que hicieron fue observar la zona y dar una descripción geológica. Es un terreno relativamente llano, con un número considerable de cráteres que varían de los 2 a los 20 metros de diámetro, y hay miles de cráteres más pequeños por la zona. ¿En qué está, Jack? Tomando una muestra. Muy bien, ahora mismo voy. Después de que las muestras del Apolo volvieran a la Tierra, la NASA y Estados Unidos decidieron compartir parte de ese material con el resto del mundo, para que sintieran que formaban parte de este esfuerzo de exploración. Fuimos a la Luna representando a la humanidad. Nos gustaría compartir un trozo de esta roca con muchos países de todo el mundo. Esperamos que simbolice nuestros sentimientos, los sentimientos del programa Apolo, y que sean un símbolo de que la humanidad puede vivir en paz y armonía en el futuro. Para maximizar el potencial científico de cada misión, la NASA desarrolló el paquete de experimentos Apolo para la superficie lunar, conocido como ALSEP. Vale, Bob. Aquí tengo mis herramientas. Estos experimentos fueron diseñados por científicos que buscaban respuestas a preguntas muy interesantes sobre la Luna. Por ejemplo, ¿cómo era el interior de la Luna si había terremotos lunares? La interacción entre la superficie lunar y el resto del entorno espacial. Estos pequeños experimentos científicos fueron depositados por los astronautas sobre la superficie lunar para que permanecieran durante un largo periodo de tiempo y aprendieron a usarlos en la Tierra antes de ir a la Luna. Voy a colocar un ALSEP. A ver, primero tengo que encontrar un buen sitio. Vamos a ver al mago. Los experimentos ALSEP dieron muchos frutos. De hecho, las estaciones de telemetría por láser todavía se siguen estudiando. ALSEP es una parte muy importante de las misiones Apolo. Aparte de una formación científica y geológica, todos los astronautas del Apolo recibieron una instrucción fotográfica exhaustiva. La fotografía fue muy importante para documentar la misión y mostrarla a los que seguían la misión desde la Tierra. Usaron la documentación fotográfica con un propósito geológico. Para analizar las muestras, fotografiaban una roca in situ antes de moverla. Luego, después de levantar la muestra, la fotografiaban y documentaban el lugar en que estaba para tener una referencia. No esperaban que nada saliera de debajo de una roca, pero si salía, querrían hacerle una foto. Cuando las tripulaciones realizaron visitas geológicas en la Tierra, también practicaron con las cámaras que usarían en la Luna. Esas cámaras eran muy difíciles de usar, sobre todo por las limitaciones del traje. El problema principal era enfocar con la cámara. Llevaban un casco puesto, y el casco estaba unido al traje más o menos por el cuello. Así que podían mover la cabeza, pero el casco no se movía. Ni siquiera podían mirar por el visor. Así que tenían que aprender a calcular cómo colocar la cámara delante de ellos, y eso llevaba bastante tiempo. Según progresaban las misiones, se fueron sofisticando mucho y la formación requerida era considerable. A algunos miembros de la tripulación se les daba mejor que a otros. Eran fotógrafos natos. Pero tuvieron que practicar mucho en ese aspecto, aunque con resultados diversos.
Algunas de las fotografías del Apolo que hicieron a la Tierra son de lo mejor que ha pasado en el programa espacial. Ese legado creó el movimiento medioambiental. Ese punto azul flotando en el espacio despertó la conciencia de la gente que pensó, tenemos que cuidar de nuestro planeta. Creo que hemos visto en 10 días más de lo que la mayoría vería en 10 vidas. El deseo de la NASA de realizar más exploraciones científicas dio como resultado las denominadas misiones de clase J. Las misiones J implicaban exigencias extremas y una gran variedad de tareas que la tripulación debía realizar. Y eso se añadió a un programa de entrenamiento que ya era durísimo. Es interesante que cada vez hubiera más ciencia en estas misiones tripuladas, porque inicialmente la NASA las consideraba aventuras más bien técnicas, pero recibió presiones del exterior al respecto. La Academia Nacional de la Ciencia presionó a la NASA, que al final cedió a regañadientes y empezó a reclutar a astronautas científicos cuyas principales habilidades no eran las de un piloto o ingeniero. Todo empezó con Harrison Smith en el Apolo 17 y de hecho le incluyeron en la tripulación en lugar de otro miembro para que la NASA pudiera decir, mirad, hemos llevado a un científico a la Luna. Fue muy importante para el hallazgo de la ubicación de restos volcánicos, el famoso suelo naranja. ¡Ay! Suelo naranja. No te muevas hasta que lo vea. Por todas partes. Pues sí, lo veo desde aquí. Es naranja. Fantástico, aficionados. Jack, es naranja de verdad. Tener un geólogo fue muy útil para esos descubrimientos fortuitos, para reconocer tipos de rocas que quizás otros astronautas no habrían podido reconocer. Smith dejó un legado para la formación de astronautas científicos y como la NASA planeaba volver a la Luna, a otros asteroides e incluso a Marte en el futuro, no me cabe duda de que geólogos formarán parte de esa emocionante experiencia para aprovechar al máximo estas misiones. Como preparación para las 3 últimas misiones Apolo, la NASA enseñó a su tripulación a conducir un pequeño buggy exploratorio para 2 personas, conocido como vehículo lunar. Esto es muy divertido. Dios mío, es de lo que no hay. ¿Van dando botes? El problema de las primeras misiones Apolo, lo que planeaban hacer para el Apolo 13 y acabaron haciendo en el 14, es que estaban muy limitados a explorar una zona geológica muy pequeña. Los astronautas solo podían alejarse a pie del módulo lunar y luego tenían que volver. Eso significa que exploraron una zona geológica mucho menos diversa de lo que hubieran deseado. Se dieron cuenta de que si tuvieran algún tipo de vehículo, los astronautas podrían recorrer el paisaje lunar mucho más rápidamente y el rendimiento científico sería mucho más alto. ¡Vas a 10 por hora! ¡Fantástico! ¡Menuda máquina! Cuando gira, derrapa como si fuera nieve. Es como si fuera nieve, Houston. Santo cielo. A mí me lo vas a decir. Ya lo sé, pero los de Florida no sabemos mucho del tema. Si calculamos la superficie lunar que recorrieron, estamos hablando de como mucho 35 kilómetros hasta que aterrizó el Apolo 17. El trabajo de campo, la cantidad de rocas, de muestras que tomaron, la documentación que obtuvieron, era de primera calidad. De hecho, el proyecto Apolo demostró que no había nada comparado con tener un observador experto, ya fuera en la Luna o en el futuro en Marte. Tres, dos, uno, ignición. Vamos de camino, Houston. Echad un último vistazo al valle de Taurus Littrow. Cuando el Apolo 17 abandonó la superficie de la Luna el 14 de diciembre de 1972, no solo significó el fin del programa Apolo,
sino del mayor capítulo de la historia de la exploración humana. Cuando el presidente Kennedy se comprometió a llevar al hombre a la Luna, la NASA apenas había puesto uno en órbita. Pero poco más de una década después, la NASA consiguió superar el inmenso vacío tecnológico existente entre el proyecto Mercury y el Apolo, y atravesar el inmenso océano espacial entre la Tierra y la Luna. El entrenamiento del programa Apolo fue crucial para poder avanzar con el programa espacial. Por eso la NASA se siente tan orgullosa de haber logrado aprender todas esas lecciones a lo largo de los 50 años que han pasado. Esos son los cimientos, la base sobre la que se asienta todo lo que ha venido después. Creo que el mayor legado es que hay 2 generaciones de ingenieros que se inspiraron en lo que lograron. No solo los astronautas, sino también los ingenieros. Estamos hablando de una hazaña que está claramente al límite de lo que se podría conseguir incluso hoy en día. Y representa un ideal que los ingenieros todavía anhelan. Sigue siendo un punto de referencia. Hoy nos seguimos maravillando ante los logros científicos y tecnológicos de la NASA en los años 60. Pero jamás deberíamos olvidar o subestimar la valentía, habilidad y dedicación de los astronautas del Apolo. Hombres de un gran intelecto y con una gran habilidad para volar, que se jugaron la vida para cumplir el objetivo de Kennedy. Creo que mucha gente ha contribuido a coronar esta cima. Algunos más que otros. Y sabemos de 14 individuos que dieron todo lo que tenían. Y en su memoria dejamos, en un pequeño cráter, una sencilla placa con 14 nombres. Son los nombres en orden alfabético de todos los astronautas y cosmonautas que han muerto por la exploración espacial, enfrente de una figura que representa a un astronauta caído. Si nos fijamos en el grupo de astronautas del Apolo, el estereotipo es que eran los mejores, hacían las cosas sin más y al diablo con las consecuencias. Pero en realidad, al fijarnos en las personalidades tan diferentes que tenían, el único denominador común, y creo que es algo que sigue sucediendo con los astronautas en la actualidad, es una dedicación total a su misión. Un compromiso absoluto con el trabajo en equipo y la conciencia de que lo que hacían solo era la punta de una pirámide construida sobre los logros de miles de personas. Creo que el legado que ha aportado la experiencia del Apolo es el ejemplo perfecto para futuras tripulaciones. Entre 1968 y 1972, 24 hombres volaron a la Luna y 12 caminaron por su superficie. Cuando Neil Armstrong dio ese histórico primer paso, no solo representó la capacidad de la humanidad de superar cualquier reto, sino que simbolizó el valor y la determinación de unos cuantos hombres extraordinarios que dieron lo mejor de sí mismos. Si llegábamos más allá de la estratosfera, alcanzaríamos nuestro objetivo antes que el enemigo. Lanzamiento. La presión del depósito está subiendo. El piloto de pruebas llevaba el avión hasta el límite de la capacidad de su diseño, lo que llaman la envolvente. Nadie sabía cuáles serían los efectos físicos y psicológicos del vuelo espacial. No había precedentes, así que recurrieron a lo mejor, personal militar con una forma física excelente.
Aunque parezca un accidente, tanto el piloto como el avión sobrevivieron para continuar con el programa. Así que para la primera selección de astronautas que se convertirían en los 7 del Mercury, eligieron exclusivamente a pilotos de pruebas del ejército. Algunos de la Armada, otros de las Fuerzas Aéreas, de los Marines. Lo principal era que fueran pilotos de pruebas para ser candidatos a astronautas. 30 segundos. En 1969, Neil Armstrong pisó la superficie lunar y pasó a los libros de historia como el primero de los 12 hombres que caminarían sobre la Luna. Es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Pero en 1961, cuando Kennedy prometió poner a un hombre en la Luna, la NASA apenas había conseguido poner uno en órbita. Fue una gran sorpresa. Un salto repentino de poner un hombre en la órbita terrestre a llevar a 300.000 a 400.000 kilómetros y traerlos de vuelta. La NASA tuvo menos de 10 años para enseñar a un equipo de astronautas a superar los desconocidos retos de una misión a la Luna. ¿Podría sobrevivir un humano en ese entorno tan hostil? Nadie sabía cuáles podrían ser los efectos físicos y psicológicos de un vuelo espacial. Los astronautas no solo tenían que viajar por el vacío. Los astronautas del Apolo. Realmente magnífica. ...1958... La Guerra Fría cogía impulso y el ejército estadounidense seguía desarrollando nuevos misiles. Pero la NASA tenía un objetivo diferente. Solo un año después de que el Sputnik fuera puesto en órbita, la recién creada agencia espacial anunciaba públicamente su primer programa espacial, el Proyecto Mercury. Su objetivo del espacio, sino que tenían que aprender a aterrizar en la Luna y regresar. Pero para la NASA, clavar banderas y dejar huellas no era suficiente. Era muy importante que todos los astronautas que fueran a caminar por la superficie lunar hicieran simulaciones de toda la misión, que aprendieran a recoger muestras lunares, a realizar experimentos, a hacer buenas fotografías, que practicaran sin parar. 3, 2, 1. Despegue. Hemos despegado. Estamos hablando de un logro que está al límite de lo que podríamos lograr incluso hoy en día. Estaban decididos, no se rendirían ante ningún reto y finalmente fueron los únicos seres humanos que exploraron otro mundo. Vamos a ser testigos de la increíble historia de cómo la NASA entrenó a los mejores pilotos del país para volar hasta la Luna y dar un gran salto para la humanidad. Poner un hombre en órbita antes que los soviéticos. Este proyecto fue vital para demostrar que los estadounidenses podían salir al espacio gracias a tecnología diseñada por las empresas aeroespaciales del país. Hay que recordar que hace más de 50 años la situación internacional estaba dominada por una batalla geopolítica entre dos ideologías enfrentadas. Estaban la Unión Soviética con el comunismo y Estados Unidos con el capitalismo. Mercury era el proyecto con el que Estados Unidos lograría adelantarse y alcanzar este objetivo. Y comenzó la búsqueda de astronautas. La NASA necesitaba pilotos capaces de enfrentarse a los desafíos desconocidos de los vuelos espaciales, así que recurrieron a los mejores del país. El ejército había hecho muchas pruebas a gran altitud, muy arriesgadas, para investigar la estratosfera.